Entrevista al padre François Otard, fundador del CETRI, Centro Tricontinental de la Ovaina la Nueva y de la revista Alternativa Sud. Es uno de los altermundialistas más comprometidos. Actualmente vive en Ecuador. Esta entrevista fue realizada por el Grupo de la Pluma en el marco del Foro Social Mundial de Túnez 2013. Con él tuvimos la ocasión de hablar de todos los procesos que se están viviendo actualmente en América Latina. Si desean ampliar las informaciones, pueden visitar nuestra página web de prensa alternativa no alineada, www.lapluma.net. María Piedad Saba, directora de La Pluma. Yo pienso que este foro fue realmente un éxito por varias razones. Primero, porque se ha podido hacer en Túnez y en el mundo árabe, que realmente aprovechó de esta presencia para justamente muchos contactos internacionales y también para reforzar una convicción de la necesidad de transformar la sociedad, ¿no? Y en este sentido yo pienso que fue realmente una gran cosa especialmente para Tunisia, evidentemente, pero el hecho que por la primera vez se ha hecho en el mundo árabe tiene un sentido muy importante. También yo pienso que la función de los foros sociales mundiales no se acabó, como algunos dicen. Es verdad que se repiten muchas cosas que ya se había dicho antes, etc. Pero cada vez también hay un público nuevo. Hay nuevas generaciones. Yo he visto hoy, por ejemplo, una pequeña delegación de una parte del Congo, del Kivu, con los cuales yo había trabajado en noviembre pasado. Y que están luchando en una situación pero imposible, realmente absolutamente terrible. Y el hecho que ellos han podido venir aquí, para ellos es una esperanza para el futuro y que da una esperanza a esta gente por el hecho de haber participado, de haber podido discutir y de ver un poco toda la dinámica que hay en el foro. Y así yo pienso que sí, la función fundamental de los foros es de ayudar a desarrollar una conciencia social común, y eso es un trabajo que se debe continuar porque en el mundo entero sí es necesario. También sí se construyen redes, contactos, etc. Y por eso sí es importante. Así, el foro aquí en Tunisia fue bien organizado y la gente muy amable realmente. Así yo pienso que todo el mundo regresa con una impresión realmente muy positiva de lo que ha pasado. ¿Tú formas parte del Consejo Internacional? Sí, sí. ¿Qué opinas de la propuesta de Chico Whitaker de disolver el Consejo Internacional y cómo la interpretas? Yo no sé, hablé ayer con Chico, pero no sobre eso. Yo pienso que los brasileños son un poco cansados de haber portado el peso de toda esta organización, y eso puedo entender. Ahora, ahí con Chico un poco de orientación bastante, digamos, anti-organización de principio. Y así yo no sé si una cosa como la organización de los foros puede dispensarse de un consejo internacional. No sé. Mejor, evidentemente, menos organización, mejor. Pero debemos ser un poco realistas también, ¿no? ¿Tú no crees que él está cansado de las desviaciones burocráticas muy pesantes que han dominado la organización del Fórum en Túnez? Es posible, pero yo
bueno, soy miembro del Consejo, hace 2 o 3 años que no he podido participar a las reuniones, pero mañana estaré. Pero lo importante es que eso no se sienta demasiado en la realización. Y en la realización, bueno, cada uno ha podido venir con sus propuestas, sus talleres, sus discusiones, etc. Y en este sentido, para mí lo más importante es que funciona. Claro que debemos de disminuir la burocracia e evitar el peso de grandes organizaciones que tienen dinero, que tienen medios, que tienen personal y que inevitablemente por su peso se imponen y generalmente no son los más progresistas. No. Exactamente. Y eso sí, debemos saberlo. Pero es una razón más para la gente de izquierda de ser presentes. Y cuéntanos cómo se está pasando en América Latina, cómo se han vivido las elecciones en Ecuador, cómo es la gobernabilidad de ese país, del buen vivir, tú que estás allá desde hace días. Sí, he podido seguir un poco la situación en Ecuador porque son más de 2 años que estoy más o menos allá. Es decir, es el centro de mis ausencias, porque estoy viajando bastante. Muy bonito, el centro de mis ausencias. Muy lindo, muy lindo. Estoy viajando bastante en América Latina, pero también a veces en Bélgica y en Europa y también en Asia, en África, sí. Pero sí, Ecuador es para mí una cosa muy, muy importante. Y también afectivamente me siento muy bien en este país, muy acogedor, magnífico país, y donde hay una vitalidad justamente cultural, pero también política. Claro. Así, bueno, si tomamos América Latina como conjunto, podemos decir que es el único continente donde hay esfuerzos antineoliberales. Prácticamente eso no existe en ningún otro continente, al nivel gubernamental, ¿no? A nivel del sistema político. Y por eso es extremadamente importante. No existe en Asia, donde el neoliberalismo aparece todavía como una oportunidad. No existe en África porque el problema de África fue cómo recuperar su identidad política y solamente empiezan ahora las luchas de tipo más económico. No hablamos de Europa o de Norteamérica donde las políticas neoliberales todavía se imponen, ¿no? Y el mundo árabe sí se llaman revoluciones, pero son solamente la mitad, ¿no? Es decir, que hubo reacciones excelentes contra varios regímenes, pero se continúa en Egipto, se continúa en Tunisia, sin hablar evidentemente de las situaciones de Siria, de Libia o de Siria, pero se continúa una política neoliberal. Así, la revolución todavía no ha llegado hasta un cierto punto. Así es solamente en América Latina que tenemos eso. Claro, no en todos los países latinoamericanos, porque evidentemente México, Colombia, Chile, Panamá, Honduras, etcétera, están todavía en esta perspectiva. Y lo interesante es que todo eso va de par también con el tipo de integración continental. Los países neoliberales están en favor de la integración con el norte, es decir, la OEA y otros mecanismos de tratados de libre comercio, etcétera, con Estados Unidos y Canadá. Y al frente de eso hay la otra corriente que es una integración latinoamericana, que ha progresado mucho los últimos años, especialmente gracias a Chávez, ¿no? Y que reagrupa de ciertas maneras los países que están en una dinámica diferente, una dinámica
que podríamos llamar post-neoliberal. Ahí también en la integración latinoamericana del continente varias corrientes. Por ejemplo, todo el Mercosur, el Banco del Sur, etcétera, es todavía en una perspectiva relativamente capitalista. Claro. Por otra parte hay el ALBA. El ALBA tiene una perspectiva totalmente postcapitalista, no solamente postneoliberal. Pero claro, es una iniciativa relativamente marginal en América Latina porque son solamente 10 países y varios de estos países son muy pequeños países del Caribe. Los otros son Cuba, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Nicaragua. Pero la perspectiva del ALBA es una perspectiva realmente fundamental, porque la integración está pensada no como la competitividad, el principio del capitalismo, sino en función de la complementariedad y de la solidaridad. Y eso se ha traducido, por ejemplo, en el problema del petróleo. Claro. También no solamente económico, sino también social, la famosa Operación Milagro. Sí. Una maravilla, todas las misiones. Exactamente, sí, para curar a la gente de los ojos, ¿no? En América Latina, y también abierto para los Estados Unidos, los pobres de Estados Unidos. O también en el ambiente cultural, también Telesur, todo eso entra en esta perspectiva. Y eso evidentemente es una perspectiva fundamental que va más allá del post-neoliberalismo, sino también del post-capitalismo. Ahora, dentro de los varios países que no aceptan más la lógica neoliberal, hay también grandes diferencias. Evidentemente, Brasil, el caso de Brasil no es una ruptura con el capitalismo. Muy claramente Brasil dice nuestro desarrollo económico está basado sobre el capitalismo. Y si no lo dice, por lo menos lo hace. Y el resultado es que sí hubo cambios sociales, pero dentro de esta lógica. Es decir, la idea para desarrollar el país debemos utilizar los medios y los principios del capitalismo y después redistribuir una parte del provecho. Sí. Y como el resto de América Latina también han tenido una coyuntura económica relativamente favorable los últimos 5 o 10 años, gracias al precio de los productos fósiles o de la energía o del petróleo o de las minas o también de los productos agrícolas, eso ha dado la posibilidad a estos estados de hacer un trabajo de redistribución. Pero debemos saber que en Brasil la redistribución no es tan grande. Es menos de 2% del presupuesto nacional, cuando siguen pagando más de 50% del presupuesto para pagar los intereses de la deuda. Exacto. Así están integrados en el sistema, pero tratan sí de tener una política social que evidentemente debemos apreciar, porque hacer salir 20 millones de gente de la miseria no es nada, ¿no? Sí, debemos reconocer eso. ¿Y ese programa va bien encaminado o está muy lento